Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy continuamos con la estequiometría y vamos a concentrarnos en lo que es el reactivo límite y reactivo en exceso. Bienvenidos. Para iniciar con el tema de reactivo límite y reactivo en exceso, pues miremos qué es el reactivo límite y qué es el reactivo en exceso. Recordemos que reactivo son las sustancias que van a reaccionar, son la materia prima de la reacción y se ubican en la ecuación química al lado izquierdo. El reactivo límite es el reactivo que se encuentra en menor cantidad molar, es aquel que limita la reacción. Y el reactivo en exceso es el reactivo que se encuentra en mayor cantidad molar. ¿Cuál creen ustedes que sería el más importante, el límite o el exceso? La respuesta es el reactivo límite. ¿Por qué el reactivo límite es el reactivo más importante? Porque cuando este reactivo se acaba, ya la reacción no va a continuar más. Ahí se detiene la reacción. Vamos a ponerlo en un ejemplo cotidiano. Vamos a hacer una bicicleta, vamos a utilizar dos llantas, un marco y un manubrio. Y vamos a formar la bicicleta. Si lo llevamos al campo de la estequiometría, pues diríamos que tenemos una relación 2 de llantas, una de marco, una de manubrio para producir una bicicleta. O sea que la relación estequiométrica es 2, 1, 1 y se produce 1. Si a mí me dicen que tenemos 20 llantas, 15 marcos y 11 manubrios, ¿cuál creen ustedes que sería el reactivo que se encuentra en menor cantidad molar? Entonces pasémoslo a términos de moles. ¿Cuál estaría en menor cantidad? Pensemos. Algunos dirían los manubrios y otros dirían los marcos, otros dirían las llantas. Pero para nosotros saber cuál es el reactivo límite, el procedimiento es el siguiente. Cogemos el número de moles y lo dividimos sobre el coeficiente del balanceo. Por eso, cuando yo voy a hacer estequiometría, lo primero que tengo que tener en cuenta es el balanceo de la ecuación. Entonces dividimos 20 sobre 2, 15 sobre 1, 11 sobre 1 y vemos en este caso que el reactivo que está en menor cantidad serían las llantas. ¿Por qué? Porque la relación estequiométrica es 2, 1, 1. Voy a gastar más llantas que marcos o que manubrios. Entonces, no siempre el que está en menor cantidad, ¿sí? La cantidad, o mejor dicho, la cantidad que me dan, no va a ser el reactivo límite. Yo tengo que coger el número de moles y dividirlo sobre el coeficiente. Porque muchas veces puede haber uno que está en más cantidad y si su consumo estequiométrico es más alto, pues puede ser que se acabe primero. Como en este caso, veíamos que la mayor cantidad eran de llantas, pero cuando vamos a armar las bicicletas veo que se acaban primero son las llantas. Entonces, tengamos muy presente eso. ¿Cuál es el procedimiento para hallar el reactivo límite? Cogemos el número de moles y lo dividimos sobre el coeficiente del balanceo. Entonces aquí identificamos que las llantas son el reactivo límite y los manubrios y los marcos serían los reactivos en exceso. Ahora ustedes se preguntarán, ¿siempre va a haber un reactivo límite y los otros en exceso? No, yo podría tener que todos sean límites. ¿Cuándo sería el caso? Si yo tengo 10 marcos y tengo 10 manubrios, todos serían límites, ¿sí? No tuviésemos reactivo en exceso, ¿sí? Ahí todos serían límites, todos se acabarían y no sobraría absolutamente nada. Aquí que vemos que van a sobrar manubrios y van a sobrar marcos. Bueno, vamos ya a entrarnos en un ejercicio de reactivo límite. Entonces nos dice cuántos gramos
de N2O5 se obtiene cuando reaccionan 39 gramos de N2 con 52 gramos de O2. Entonces ponemos la cantidad. Cuando ponemos la cantidad, podríamos decir que el N2 es el reactivo límite. Si usted piensa que el N2 es el reactivo límite, de una vez, ¿qué pasaría? ¿Caíste? Exacto. Ahí ya tendríamos nosotros un error. ¿Por qué? Porque para yo saber cuál es el reactivo límite, tengo que hacerlo es en términos de moles. Entonces necesitamos los pesos moleculares de cada uno y al dividir los gramos sobre el peso molecular estaríamos hallando el número de moles de cada reactivo. Yo puedo decir ya que el N2 es el reactivo límite. No, God! No, aún no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque nos falta dividir sobre los coeficientes del balanceo. En este caso vemos que el reactivo, que es el límite, no es el N2, es el O2. ¿Por qué? Porque el consumo estequiométrico es de 2 moles por 5 de oxígeno. Entonces, cuando me dan el número de moles, no son, digamos, los que me dan y yo ya puedo definir. No, tengo que dividir sobre los coeficientes del balanceo para yo definir cuál es el reactivo límite. Entonces recuerden siempre, cogemos el número de moles y los dividimos sobre el coeficiente del balanceo. ¿Para qué hacemos eso? Para que queden en proporción 1 a 1. Cuando yo los tengo, cuando los coeficientes del balanceo que vemos acá son diferentes de 1, pues lo mejor es, cogemos el número de moles y lo dividimos sobre el coeficiente del balanceo. Allí yo ya puedo decir cuál es el reactivo límite. De los errores más comunes que se dan cuando estamos haciendo este tipo de problemas es que el número de moles que yo voy a utilizar son los que están en la parte superior, o sea, antes de la división. La división solamente me sirve ¿para qué? Para saber cuál es el reactivo límite, ¿sí? Pero con los que yo voy a operar son las moles antes de la división. Entonces, como ya vimos, el reactivo límite es el O2 y el reactivo en exceso es el N2. Entonces vamos a hacer, me dicen a mí, ¿cuántos gramos del producto? Entonces con ese reactivo límite es que voy a hacer el factor molar para el producto, ¿sí? Si nosotros cogemos el exceso, pues estaríamos haciendo mal el cálculo, porque recuerden que el que se va a acabar primero es el reactivo límite. Entonces, ya sabemos que es con esta cantidad antes de la división con las que vamos a operar para hallar la cantidad de producto. Entonces, hacemos el factor molar. Tenemos acá las moles del reactivo límite por las 2 moles de producto sobre el coeficiente del balanceo del reactivo límite. Recuerden que cuando yo voy a hacer o voy a averiguar el de un producto o el del otro reactivo, siempre vamos a trabajar con el reactivo límite. Siempre vamos a trabajar con el reactivo límite. Entonces aquí simplificamos el número de moles y hallamos la cantidad de producto. Ahora, si en un ejercicio me dan un solo reactivo y me dicen cuánto de producto, ya esa cantidad que me dieron de ese reactivo, yo asumo que ese es el reactivo límite. Cuando no me dan el otro reactivo, asumo que ese está en exceso. Pero cuando me dan 2 reactivos y me dan los valores de esos reactivos, yo tengo que hallar cuál es el reactivo límite. Entonces retomemos. Si me hubiesen dado, por decir algo, solo 39 gramos de N2 y no me dan la cantidad de oxígeno, yo ya estoy diciendo que esos 39 gramos son el reactivo límite y con eso averiguaría el producto. Pero cuando me dan las 2 cantidades de los reactivos, ahí en este caso sí debo de hallar cuál va a ser el reactivo límite. Entonces ya sabemos que el reactivo límite es el oxígeno y hallamos el número de moles de N2O5. Pero como la pregunta es no las moles sino los gramos, entonces sabemos que gramos es igual al número de moles por el peso molecular. Reemplazamos
y decimos que 0.65 moles por el peso molecular del N2O5. Y eso me da 70.2065 gramos de N2O5. Recuerden, si no entendemos el ejercicio, lo pausamos y lo volvemos, porque este tipo de ejercicios es muy común en la prueba de ICFES. La otra pregunta común es ¿cuántos gramos del reactivo en exceso no reaccionaron? Entonces, ya como vimos, tomando ya los datos, sabemos que el N2 tenemos 1.3921 moles y de oxígeno tenemos 1.6250 moles. Ya sabemos que el reactivo límite es el O2 y el reactivo en exceso es el N2. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos del exceso no reaccionaron? Para este ejercicio sería, ¿cuántos gramos de N2 no reaccionaron? Si a mí me preguntan, ¿cuántos gramos del reactivo límite reaccionaron? Pues reaccionaron todo. ¿Por qué? Porque ese fue el límite. Entonces, ¿cuánto quedó sin reaccionar? Nada, porque todo reaccionó. Entonces, con el reactivo límite, cuando se gastan 1.6250 moles de O2, vamos a averiguar cuántas moles de N2 reaccionaron. Entonces vamos a hacer el factor molar. Hacemos el factor molar para el N2 y nos damos cuenta que cuando reaccionan 1.6250 moles de O2, de N2 han reaccionado 0.65 moles de O2. Entonces, estas son las moles iniciales y estas son las que van a reaccionar. Entonces tenemos 0.65 moles, que es lo que va a reaccionar. Restamos lo que tenemos menos lo que va a reaccionar y esto es lo que queda sin reaccionar. O sea que tenemos 0.7421 moles que no van a reaccionar. Pero como la pregunta es no el número de moles, sino los gramos que no reaccionaron, entonces cogemos las moles que no reaccionaron y lo multiplicamos por el peso molecular del exceso, que es el N2. Entonces lo multiplicamos y me da 20.788 gramos. Bueno, como es comúnmente en mis videos, siempre vamos a encontrar preguntas relacionadas con la temática. Entonces nos dicen acá, considere la siguiente reacción y las masas molares de los reactivos y los productos. Entonces aquí tenemos la reacción y me dicen, de acuerdo con la información anterior, si reaccionan 124 gramos de P4 con 210 gramos de cloro, ¿cuál es el reactivo límite? Entonces, tenemos 124 gramos de P4 y 210 gramos de Cl2. ¿Cuál es el siguiente paso? Recordemos que para hallar el reactivo límite tenemos que convertir el número o los gramos a moles. Entonces tenemos 124 gramos y los vamos a dividir sobre el peso molecular de cada uno. Entonces tenemos 124 gramos y el peso molecular es 124 gramos sobre mol. Para el caso del cloro tenemos 210 gramos y lo dividimos sobre su peso molecular. Aquí vemos en la tabla que el peso molecular del cloro es 70. Dividimos y hallamos el número de moles. Cuando ya dividimos el número de moles, entonces ya tenemos 1 mol de P4 y 3 moles de Cl2. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál sería el reactivo límite? Entonces, aún podemos decir o tomar la decisión de definir que el P4 es el reactivo límite. No, recuerden que para hallar el reactivo límite tenemos que dividirlo sobre el coeficiente del balanceo. Cuando yo lo divido sobre el coeficiente del balanceo, ¿de qué me doy cuenta? Que el Cl2 es el reactivo límite. Con eso ya puedo ir y descartar, porque no es el P4, sino el Cl2. Cuando miro las respuestas, hay dos que tienen el Cl2 como reactivo límite, pero si vemos la C, solamente la lectura, si tenemos claro el concepto de reactivo límite, dice el Cl2 porque según la relación estequiométrica siempre se necesitan 6 moles de Cl2 sin importar la cantidad de P4. Sabemos que siempre van a importar las cantidades, ¿sí? Entonces eso me da
de que puedo descartar la C y ya sé que la respuesta correcta es la A. Pero vamos a confirmar porque dice Cl2 porque reaccionan en su totalidad 210 gramos de Cl2 y queda la mitad de P4 sin reaccionar. Entonces, como ya vimos que el Cl2 es el reactivo límite, pues es claro que no va a quedar absolutamente nada. Pero vamos a averiguar cuánto queda de P4 sin reaccionar. Entonces tenemos que el número de moles de Cl2 es 3 moles y hacemos el factor molar para el P4. Entonces, ¿cuánto va a reaccionar cuando reaccionan 3 moles de Cl2? Pues van a reaccionar 0.5 moles de P4. Entonces, ¿cuántas moles de P4 quedan sin reaccionar? Pues teníamos 1 mol y 0.5 moles es lo que reacciona. Entonces lo que queda sin reaccionar es 0.5 moles. ¿Ahí qué hacemos? Vamos a la hoja de respuesta y marcamos la respuesta correcta. Y nos van a decir que... Bien pensado, Woody. Muy bien. Bueno, esto fue todo por hoy. Les agradezco su atención. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.